Estamos con el invitado del día de hoy, Esteban Quirola Bustos, candidato a la Asamblea. Bienvenido acá a los micrófonos de 89.1 Radio Ovación Internacional. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días. Un abrazo a toda la gente linda que nos acompaña. Un gusto compartir con ustedes en esta mañana. Les saluda Esteban Quirola. Bien, preguntarle, ¿cómo así se inclinó por buscar la Asamblea? A Esteban Quirola siempre lo relacionan tema prefectura. ¿Por qué buscar la Asamblea ahora? Mira, yo siempre he sido un crítico de la Asamblea y siempre he dicho la Asamblea no ha aportado al país, ha sido un nicho de corrupción. Sin embargo, cuando sucede la muerte cruzada y se limpia completamente la Asamblea, nos vimos en la obligación de dar un paso al frente para defender esta provincia. Hemos tenido asambleístas mudos que no nos han defendido, que no han hecho lo que se debe hacer por esta provincia, que no han reclamado por nuestros niños, por nuestros adultos mayores, por nuestras mujeres. Y ahí está dinero que le corresponde a esta provincia, que no nos lo entregan porque nadie lo exige, nadie lo reclama. Te voy a poner un ejemplo sencillito. Las regalías del gas del Golfo, Campo Amistad. ¿Dónde están? Están en un ministerio y no se han entregado, porque resulta que hay un ministro, o varios ministros han sido vagos o ineficientes en decir, no he hecho el reglamento. Pero ¿acaso no hay necesidades en la provincia del Oro? No hay necesidad de salud, no hay necesidad de empleo, no hay necesidad de atención a las mujeres, a nuestros niños, a los adultos mayores, a los jóvenes. Y ese dinero está ahí porque un ministro no hace el reglamento. Entonces, hay que ir y exigir lo que a esta provincia le merece. Ir y decirle al ministro, deje de ser vago. Tiene que hacer el reglamento. Y si no tiene la capacidad de hacer, se lo damos haciendo. Pero no puede ser que una provincia tan productiva como la provincia del Oro esté relegada. Fíjate que hay injusticias como la que de repente un estudiante en esta provincia recibe $160 menos que un estudiante en otra provincia. ¿Por qué razón? Si nosotros somos productivos, nosotros merecemos recibir. De hecho, la ley de fronteras dice que somos preferenciales. O sea que si a alguien tienen que darle más y mejor, es a la provincia del Oro, por ser fronteriza. Y eso no sucede, pero insisto, hemos tenido asambleístas mudos que no conocen, no entienden las cuentas nacionales, dónde está la plata que le corresponde a nuestra provincia. Y eso nos ha llevado a que nuestra provincia quede relegada. Yo tuve el gusto de ser prefecto, como tú lo dijiste, y aparte soy economista, lo cual me permite, primero, conocer toda la provincia del Oro, entender sus necesidades, que la gente vea en Esteban Quirola un amigo, la gente más que el candidato asambleísta o el ex prefecto, ve en Esteban Quirola un amigo, quien nos puede escuchar, quien comparte con la gente, quien los ha visitado en territorio, al que puede llamar al teléfono. Tú ves que yo tengo un solo teléfono y no como generalmente los políticos que tienen de a 4, de a 5, les contesta el asistente. Tú te metes en la página mía de Facebook y ahí está mi número personal y el único que tengo. Aplastas llamar y a mí me suena en mi celular. Entonces, no todos los políticos tienen ese nivel de apertura y yo me incluyo dentro de los políticos, aunque yo más bien soy un ciudadano que decide entrar en política para evitar que algún corrupto ocupe ese lugar. Lo hicimos así desde prefectura, trabajamos por toda la provincia del Oro y hoy, donde vamos, nos reciben con cariño. ¿Se nota entonces el cariño de la gente? Desde luego que sí. Mira, estuvimos en Guanazán el día domingo y la gente en Guanazán dice, economista, ¿cómo lo extrañamos? Mire las condiciones en las que está la vía. Antes tú podías ir a Guanazán en un auto. Este domingo que nosotros fuimos, yo fui en mi vehículo y se rompió la base del motor, para que tengas una idea qué tan dañada está esa carretera. Y dije, bueno, me voy a regresar por Chilla, que Chilla tiene asfalto. Regresé por Chilla y está peor. Entonces, todas esas cosas a la gente los hacen reflexionar y dicen, economista, cuando usted estaba, realmente nos atendían. Me encontré arriba con
varios emprendimientos que nosotros impulsamos. Nosotros impulsamos más de 650 emprendimientos y me encontré ahí arriba con un productor de manjar, con unos productores de papa, me encontré con un productor de extracto de agave, me encontré con productores de cuyes. Nosotros repartimos cuyes y logramos convertir a la provincia del Oro en una exportadora de cuyes en esa época, y el pie de cría ha mantenido una población de cuyes importante. Bueno, entre otros proyectos, pero lo relevante es que nosotros desde Prefectura del Oro nos enfocamos en generar fuentes de empleo. Y hoy en día nuestra misión de ir a la asamblea es generar fuentes de empleo. Por ahí alguna persona malintencionada se pone a criticar diciendo cómo Quirola está ofreciendo empleo. Obviamente los asambleístas no te pueden dar un nombramiento y un empleo directo, pero solamente si nosotros hacemos ejecutar el Plan Nacional de Riego, por cada 10 hectáreas que se rieguen hay 8 fuentes de empleo. Si nosotros traemos los alrededor de 100 millones de dólares que están en las regalías mineras, si se calcula que por cada $10,000 de inversión pública se genera una fuente de empleo, van a haber 10,000 personas trabajando. No se diga el dinero que en el SRI se registra en otros lugares y que penosamente no regresa a la provincia del Oro. Por todo eso tenemos que luchar. La gente dice, sí, y las leyes, también tenemos leyes, como la ley, como apoyar la ley del banano, pero apoyando al pequeño productor, como la ley de eficiencia financiera, de eficiencia energética, que hará que la gente pague menos luz. Entonces, cuando tú dices, oye, a mí sí me gustaría pagar menos luz, y creo que a todos los ecuatorianos, tú dices, ¿quién es el asambleísta que conoce o entiende mi situación real? Y ese es Esteban Quirola, porque yo he visto asambleístas que dicen, nosotros vamos a luchar por Huaquillas. Y cuando le preguntas, ¿pero qué va a hacer? No, es que vamos a luchar porque... ¿Pero cómo? Y no saben ni el qué ni el cómo. De hecho, yo conozco que hay candidatos asambleístas que graban nuestras intervenciones para copiar lo que dicen en otras radios. Pero cuando tú les preguntas el cómo, ahí ya se quedan callados y no entienden, no te saben qué responderte, porque no entienden o no conocen. Dicen, voy a defender a Huaquillas, pero hermanos, si ni siquiera se han ido a Hualtaco, aunque sea a comerse un ceviche, no entienden realmente lo que la gente de Huaquillas necesita. Hablan de la sede, pero no se dan cuenta que la sede beneficia al gran industrial, al gran capitalista, y no toma en cuenta al pequeñito. Y el pequeñito es el que necesita de nuestra ayuda, porque ese es el que se está buscando los centavos día a día, como yo digo, para llevar la papa para el caldo. Porque hoy en día, fíjate que en la frontera, los comerciantes ecuatorianos no se quedan con la utilidad que deberían de tener, porque se la están quedando los comerciantes peruanos, que obviamente también tienen derecho a hacer el comercio. Pero si nosotros le damos las facilidades, la gente va a comprar de este lado. Y de este lado se va a quedar los dólares con la gente de Huaquillas. ¿Y cómo se hace? Bien sencillo, aplicando el Tratado Internacional de la Paz. En ese tratado dice claramente que la ciudad de Huaquillas es una ciudad de libre tránsito de mercaderías. Entonces, cuando eso suceda, la gente no va a tener que irse a Aguas Verdes, sino que va a tener que comprar en Huaquillas. Y eso es sumamente importante, conocer para poder defender a la provincia del Oro. Además, bueno, ya topó 2 puntales de quizás su plan de trabajo. ¿Qué más le faltaría a la provincia del Oro por trabajar? ¿O en lo que usted se enfocaría en caso de ya ser asambleísta? Mira, el tiempo es muy corto y hay que hacer pequeños cambios que logren una gran diferencia. ¿Dónde vamos a encontrar una gran diferencia? Por ejemplo, trabajando en fiscalizar al SRI y exigirle al SRI que registre la producción y la explotación que hay en esta provincia dentro del erario nacional como aporte de la provincia del Oro. ¿Por qué razón? Porque aquí se extrae oro, pero como se exporta de una compañía que tiene domicilio en Guayaquil, se lo registran a Guayaquil. Y las regalías mineras se las queda a Guayaquil. Va a Guayaquil. ¿Qué hay que hacer? Decirle, señores del SRI, tengan la bondad de hacer bien su trabajo.
pongan que eso es producido o explotado en la provincia del Oro. Igual sucede con el banano. El 60% del banano de la provincia del Oro se registra en otras provincias porque tienen domicilio fiscal en otras provincias, cuando es aquí donde están las bananeras. ¿Y eso qué hace? Que la provincia del Oro aporte al Estado, pero el Estado no le regresa la parte de las alcaldías, de las prefecturas y de las juntas parroquiales que le corresponde. Y eso es gravísimo. Estamos hablando de más del 60% de la producción de esta provincia. Imagínate la cantidad de dinero que hemos perdido durante tanto tiempo y durante tantos años. Solamente con cambiar ese modelo y hacer que el sistema funcione de manera correcta, nosotros vamos a lograr tener más dinero. Y tú me podrás decir, sí, pero ese dinero va a las alcaldías o a las prefecturas, ¿y qué garantía tenemos de que llegue al pueblo? Realmente ahí es donde nosotros tenemos que juntarnos con el pueblo y decirle, oiga, ahí logramos que lleguen 10 millones de dólares a esa prefectura o a esa alcaldía. Vamos como sociedad civil y exijamos que se transparenten las cuentas de cómo se invierte ese dinero que Esteban Quirola va a lograr que regrese a la provincia del Oro. Algo que no se ha trabajado antes. No, de hecho hay mucha gente que ni siquiera lo conoce. Lo empiezan a conocer cuando llega alguien que ya tuvo la experiencia como Esteban Quirola y que empieza a decirlo. Y muchos otros, como te digo, es más, no lo tienen en su plan de trabajo, pero ahora lo han puesto en sus dípticos o trípticos que entregan porque se dieron cuenta que lo que nosotros proponemos es lo correcto para el ciudadano. Sin embargo, más allá de que lo decimos con humildad, estamos dentro de los primeros en las encuestas, es importante que nosotros al mismo tiempo tomemos de la mano a muchos asambleístas que van sin ningún conocimiento, que van simplemente por levantar la mano y decir, oiga, si usted va a levantar la mano en esa asamblea, que sea por su provincia, por quienes le están dando la confianza, quienes le están dando el voto, por quienes de alguna manera dijeron, oiga, voy a votar por usted por el partido. Pero tengan muy en cuenta que ustedes, más que pertenecerse a un partido, pertenecen a la provincia del Oro. Pertenecen a esos ciudadanos que son sus mandantes. Por eso es que nosotros, sin ningún egoísmo, vamos a apoyar y aportar, y sea quien sea que vaya a la asamblea. Nosotros vamos a ir y vamos a ayudar a que los asambleístas del Oro tengan conocimiento y que empiecen a funcionar las cosas. Hay muchos que dicen, vamos a hacer la ley no sé qué, la ley no sé cuánto, la ley de aquí, vamos a dejar las 500 leyes que están represadas, vamos. ¿Tú sabes cuál es el plazo para una aprobación de ley? No alcanza el tiempo. Estamos hablando de al menos 8 meses. Y si vamos a estar 16 meses, te alcanza para 2 leyes. Pero en fiscalizar, podemos hacerlo todos los días. Por eso vamos a fiscalizar que venga la plata del gas del Golfo, que venga la plata del Tratado de la Paz, que venga la plata de las regalías mineras, que venga la plata de la producción bananera, que venga la plata de la producción camaronera. Y no es que le vamos a decir a los bananeros, oiga, pague más impuestos, oiga, camaroneros, pague más impuestos. No, señor. Lo que ustedes en este momento ya están pagando, hay que exigir que regrese a la provincia del Oro. ¿Por qué cree que no se ha trabajado específicamente en esto? Mira, ahí es cuando la frase de más peligroso es el ignorante que el malintencionado se aplica. No es probablemente mala intención de alguien. Muy probablemente es desconocimiento de quienes han estado en la asamblea con anticipación. Tú les preguntas a ellos, ¿dónde está el aporte del bananero? Ah, no sé. ¿Dónde está la plata de la minería? Ah, no, eso hay que devolverle a las ciudades. Sí, pero ¿cómo? Ah, no, eso sí no sé, pero hay que devolvérselo a las ciudades. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, eso está en las cuentas únicas del Estado y que simplemente dicen, aquí está y duerme eternamente cuando aquí tenemos necesidades graves. Y te voy a decir algo en lo que nosotros nos vamos a enfocar fuertemente, que es la ley de eficiencia energética. Si nosotros hacemos una ley de eficiencia energética, el Ecuador entero, todos los ciudadanos van a pagar 22% menos en su planilla de luz. Y yo hago una pregunta que es simple de responder, que la gente dice, nada, eso es demagogia, y te voy a decir por qué no es demagogia.
¿A ti te gustaría pagar menos luz todos los meses en tu planilla? Claro, todos. Por supuesto que sí. Y yo lo conozco y lo entiendo porque he conversado con el pueblo. Entonces tenemos que hacer una ley de eficiencia energética que haga que la transmisión de la energía sea más barata. ¿Por qué la transmisión? Porque ahí es donde estás pagando 22% más. Entonces, cuando esa transmisión energética se convierte en eficiente, ya no vas a pagar en tu planilla de luz ineficiencias del Estado, sino que más bien, al ser la energía más barata, la gente dice, esa platita que me ahorro la voy a poder invertir en mejorar mi casa, la voy a poder invertir en mejor alimento para mis hijos, la voy a poder invertir en vestimenta, o por último la voy a invertir en irme a pasear el fin de semana. Pero es dinero que tienes disponible en tu bolsillo. Tal vez hay gente que dice inclusive, bueno, esto me alcanza hasta para comer mejor, para salud, para lo que sea que sea. Lo importante es que no se pague en ineficiencia del Estado, porque nosotros estamos pagando 5 centavos en transmisión eléctrica, cuando el promedio mundial está en 3 centavos. Y nosotros, siendo un territorio pequeñito, podríamos llegar a 2.8 centavos. Entonces, cuando la gente dice, ahí está la explicación, Quirola sí conoce lo que debe hacer por nuestro pueblo. Y ahí es donde nosotros decimos, muchas de estas cosas no han sucedido por falta de conocimiento, porque hemos tenido gente que no tiene idea de lo que va a hacer la Asamblea, que nos han quedado debiendo. Vamos a la Asamblea a dar el ejemplo de lo que debe ser un asambleísta y vamos a ir a apoyar desde la fiscalización leyes como la ley de la juventud. ¿Cuántos jóvenes no claman por tener su primer empleo? Salen de las universidades tal vez de 21, 22, 23, hasta 24 años y no reciben un empleo hasta después de los 30. ¿Por qué razón? Porque hay un problema gravísimo. Cuando tú vas y presentas tu carpeta, le dicen, ¿cuál es su experiencia? No, experiencia no tengo. No, vaya nomás. Que venga uno que tenga experiencia. Para solventar eso se debe de aportar en que cuando tú estás en la universidad, ya hayas tenido una pasantía que significa tu primera experiencia y que tengas una segunda pasantía que sea pagada para que tú puedas decir, oye, yo ya tuve 2 empleos antes de salir de la universidad, que no sé si tú recuerdas, pero antes sucedía, o en los colegios técnicos te decían, a ver, usted para graduarse tiene que hacer prácticas, y tú ibas y hacías las prácticas. Eso debe de reincorporarse al país, para que el país empiece a incluir a los jóvenes, que al mismo tiempo termina solucionando el problema del IES. Pero eso... lo importante de esto es que los jóvenes sean incluidos. Yo veo esas inequidades en el país, como por ejemplo, obligan a los jóvenes a que sean parte del 25% de los que figuran en la papeleta. ¿Correcto? Ley electoral. Pero no exigen pues que sea obligatorio el 25% de jóvenes en la burocracia pública. ¿Por qué razón? Si te exigen que estés el 25% en la papeleta, también exige que el 25% esté en un cargo público. ¿Por qué razón? Porque tienes muchas personas que ya están buscando jubilarse y que no transfieren ese conocimiento a los jóvenes. Y no hay ese recambio generacional con la transferencia de conocimiento para que acá el país sea un país mejor. Y más peligroso todavía es que nosotros hoy en día tenemos un seguro social que si no se hace algo en 2 años quiebra. Y la única manera de solucionarlo es aumentando la masa de aportantes al IES, no condenando a nuestros adultos mayores, porque cuando de repente te dicen, no, de 30 años vamos a pasar a 35, y de 65 años vamos a pasar a 70, ¿qué estás haciendo? Estás castigando a quienes ya cumplieron con la patria. ¿Por qué vamos a castigar a quienes ya cumplieron con la patria cuando la solución está en cambiar los porcentajes de aportantes y el volumen de aportantes? Y eso es un tema sencillo de hacer. Cualquiera con 2 centavos básicos en economía sabe que siempre es más importante tener más ingresos y menos gastos. Y la manera de, si no puedes tener menos gastos, lo que puedes hacer es tener más ingresos. ¿Cómo hacer más ingresos? Generando fuentes de empleo. Mira cómo por cada 10
hectáreas que se riegan, se generan 8 fuentes de empleo. ¿Sabes qué cantidad de dinero ha invertido el Estado ecuatoriano en los últimos 5 años en esta provincia para riego? 0. ¿Qué garantía tenemos de que el Perú no explote? ¿Y qué te parece si el Perú, encima de explotar, te dice, oiga, yo voy a explotar y me voy a llevar esa plata, pero le alquilo el oleoducto para que usted me dé un servicio? Quedamos peor. Entonces el análisis no es objetivo porque el Yasuní se viene explotando hace más de 10 años. Y esa es la verdad. Y el problema de la consulta popular es que cuando tú dices, ¿quién está proponiendo la consulta popular? ¿Quién está detrás de esto? Y la gente dice, la gente de la ecología. Pero cuando tú escuchas al CNE que dice, a ver, los ecologistas, pónganse en fila para darles un billetito para que trabajen en la consulta popular, se desvirtúa totalmente una consulta popular, que te va a costar dinero, que probablemente sea más dinero del que genere el Yasuní, solamente en el gasto de la consulta popular. Entonces, para mí la consulta popular no tiene sentido. Y ahí está otra vez el tema de más peligroso es el ignorante que el malintencionado. Porque te hacen una consulta popular sin darte la información. ¿Cuánto va a ingresar? Dicen que 1.200 millones. ¿Cuánto va a salir de esos 1.200 millones? No te lo dicen. Claro. Pero se calcula que es más del 90%. Entonces, si es el 90%, estamos hablando de que solamente vamos a tener 120 millones. ¿Vale la pena contaminar la selva por 120 millones? Tal vez no. Tal vez no valga la pena. Pero dicen, no se debe de explotar, pero ya se está explotando, pues. Y cuando la consulta popular diga, no vamos a explotar el Yasuní, hay contratos internacionales que tienen que honrarse y que están por encima de la consulta popular. Entonces estás gastando plata en un absurdo, y que estas organizaciones que están a favor y en contra del Yasuní se inscribieron para recibir plata del CNE. Entonces, dijo alguien, más perjudicial va a ser la cura que la enfermedad. Ese es el problema del país, que muchas de las veces la gente dice, no, es que aquí nos faltan muchas cosas. Yo creo que el país está como está porque nos sobran muchas cosas. Nos sobra burocracia, nos sobran asambleístas, pues yo creo que la asamblea debe tener menos asambleístas. Nos sobra burocracia, nos sobran asambleístas, nos sobran normas, nos sobran reglas, nos sobra delincuencia, nos sobra corrupción. ¿Por qué nos sobra corrupción? Porque hay excesivas normas que llevan a que los mismos funcionarios públicos se presten para que existan incentivos o coimas para que esto suceda. Y mira que dentro de esas barreras está la solución y al mismo tiempo está el perjuicio de los pequeños bananeros. Yo decía ayer en Sonorama, me decía, ¿qué pasa con los bananeros? Yo le digo, mira, te pongo una pregunta sencilla. ¿Qué pasa si tú eres un gran productor, pero no tienes a quién venderle? Claro. Vas a quebrar. ¿Y qué pasa si tú eres un gran comerciante, pero no tienes que vender? Vas a quebrar. ¿Y qué es lo que dice la ley en el Ecuador? La ley en el Ecuador dice que tú puedes ser un gran productor, pero que no le puedes vender. No puedes salir a vender, a no ser que cumplas con un chorrononón de normas y que te dejan víctima de los grandes exportadores. Por eso los grandes exportadores no lo quieren a Esteban Quirola. Pero a mí me da igual si me quieren o no me quieren. Para mí lo importante es defender a los pequeños productores. Porque ellos son los que se fajan pues todos los días. Ellos sí la sudan. Ellos se levantan 5 de la mañana para coger el machete y salir al campo. Ellos están bajo el sol. Y ellos son los que generan esa producción. Por eso merecen tener el mejor rédito. Pero al mismo tiempo, esa ley también dice, usted quiere comprar guineo, no puede venir al Ecuador a comprar guineo. ¿Por qué razón? No, es que para comprar guineo tiene que cumplir esta ley, tiene que estar los 52 meses, tiene que estar con el precio oficial, tiene que tenerlo de aquí, lo de acá, lo de allá. Entonces, cuando el pequeño bananero es un gran productor y alguien quiere venir a comprar y le dicen, no señor, usted no puede entrar al Ecuador a comprar, el pequeño bananero quiebra y termina siendo víctima del cupero, termina siendo víctima del intermediario,
termina siendo víctima del acopiador y termina siendo víctima del gran exportador. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar en este país, en eliminar las barreras. Y mira que la pandemia nos dio la razón. En pandemia tú debes de haber recibido mensajes de un montón de gente que hacía propaganda de productos que vendía en la pandemia. Pregúntame si ellos tenían patente. Pregúntame si ellos tenían buenas prácticas de manufactura. Pregúntame si ellos tenían algún permiso municipal, permiso del ARCSA. No existía. ¿Y funcionaron o no funcionaron los emprendimientos? Claro que funcionaron. Entonces, ¿qué te dice eso? Que toda esa burocracia muchas de las veces es innecesaria para que exista una dinamización de la economía. La pandemia nos dio la razón. Por eso es que se debe de trabajar en eliminar las barreras que no permiten que tú te conviertas en un productor. Te pongo el ejemplo, te conté que estuve en Guanazán y que me encontré con unos emprendedores. Fíjate, el productor de pulque tiene un permiso de un registro sanitario gracias a que nosotros lo apoyamos desde Prefectura del Oro. Pero si no hubiera tenido ese apoyo, no hubiera podido salir a vender su producto, porque el registro sanitario en esa época costaba $2.800. $2.800 tal vez sea su capital de trabajo. Y tú tienes que regalárselo a una institución del Estado para esperar 6, 8, 10, 12 meses a que te entregue un documento para poder trabajar. Entonces, nosotros creemos que el país se va a dinamizar cuando se reduzcan todas esas normas sin sentido. ¿Que nos va a alcanzar el tiempo para trabajar en eso? Un poquito. Pero por lo menos el país queda encaminado en esa visión de desarrollo, que es lo más importante. 8 de la mañana con 4 minutos, se nos ha ido el tiempo volando, economista, hablando de todo. No me di cuenta que tenemos una hora y más hablando. Sí, de todo lo que hay acá en el país y en la provincia del Oro. Su mensaje final a todos los que lo están escuchando. Bueno, el mensaje de Esteban Quirola siempre va a ser un mensaje de cariño, de agradecimiento, de gratitud con la provincia del Oro. Esta provincia del Oro le ha dado todo a la familia Quirola. Y por eso nosotros tenemos la obligación de devolver y devolver con responsabilidad. Por eso yo me he preparado desde que tengo 17 años, más de media vida, preparándome para ponerme frente a cualquier micrófono y frente a cualquier cámara, para pedirles el voto por Esteban Quirola, para servirlos desde la Asamblea Nacional, para que existan fuentes de empleo, para que pagues menos luz, para que tus niños puedan caminar tranquilos, para que los jóvenes tengan acceso a las universidades y puedan tener su primer empleo. Por eso nosotros queremos ir a la Asamblea a representarte. Queremos ir a la Asamblea a dar el ejemplo de lo que debe de ser un asambleísta. Tenemos los pantalones bien puestos. Tenemos el conocimiento, la preparación y la capacidad para hacerlo. Y sobre todas las cosas tenemos ese corazón y ese deseo de servirles. Así es que ahí está Esteban Quirola. Nos tienen a las órdenes. Y como dicen por ahí, Quirola sí te para bola. Buenos días. Bien, hacemos la pausa y ya regresamos con más.